Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Voy a presentaros los temas de esta sesión. En aperturas examinaremos la defensa Grönfeld, practicada por muchos grandes campeones. Pero el plato fuerte será la táctica, donde vamos a tratar el tema del cálculo de variantes. Conocerlo es esencial para ser un buen ajedrecista. La explicación se verá reforzada por la lección del gran maestro, en la que Miguel Illescas nos ilustrará sobre el tema de cálculo y el sentido común. En estrategia estudiaremos una partida clásica, la que enfrentó a Botvinnik y Capablanca en 1938, un hito del ajedrez moderno. Y en finales analizaremos otra partida ejemplar, en la que Alekhine mostró cómo aprovechar una ventaja aparentemente nimia. Así que, empezamos. En esta ocasión estudiaremos una defensa que pertenece también al grupo de las defensas indias, pero con características propias muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora. Se trata de la defensa Grönfeld. Las negras permiten que el adversario establezca un fuerte centro de peones, pero inician de inmediato un ataque de piezas sobre él. Se entabla un juego dinámico, donde las blancas tienen que ir con cuidado si no quieren que su centro sea destruido en pocas jugadas. Es una defensa muy adecuada para los que no les gustan las posiciones cerradas y quieren jugar al contraataque desde los primeros movimientos. Las primeras jugadas son las mismas que en el caso de la defensa india de rey. Pero ahora, en lugar de jugar alfil G7, las negras impiden el avance E4, jugando su peón a D5. Esta defensa toma el nombre del austríaco Ernest Grönfeld, que la utilizó en los años 20 con mucha asiduidad. Posteriormente, ha sido empleada por varios campeones mundiales como Botvinnik, Fischer y Kasparov. Este último la utilizó en varios de sus encuentros frente a Karpov por el Campeonato del Mundo. Una de las características más notables de esta defensa es que las negras permiten que su adversario ocupe tranquilamente el centro con ganancia de tiempo. La primera impresión es que las negras han jugado mal. El blanco ha conseguido un centro firme, uno de sus objetivos básicos en la apertura. Por ello, en los primeros años de esta defensa, fue calificada como dudosa cuando no de claramente mala. Pero más tarde se puso de manifiesto el dinamismo de la posición de las negras, que pueden atacar con mucha rapidez el centro enemigo. El alfil se coloca en la gran diagonal. Y tras el enroque, las negras presionan sobre D4 con jugadas como C5, y caballo C6. Nada menos que 4 piezas negras atacan sobre ese punto. Y si las blancas juegan su caballo a F3 para defenderlo, la jugada alfil G4 del negro aumenta la presión sobre el centro al clavar uno de los defensores. La dama negra suele ir a A5, presionando C3 y dejando paso a la torre que se colocará en D8. Este es a grandes rasgos el plan de las negras, un ataque muy rápido y concentrado sobre el punto central de 4. Pero vamos a profundizar un poco más en esta defensa. Comencemos. Tras las jugadas iniciales, las blancas normalmente cambian los peones. A veces retrasan esta captura jugando caballo F3. Y solo entonces realizan el cambio. Sin embargo, también disponen de otras alternativas que vamos a enumerar brevemente. Una de las más populares es la jugada dama B3, para obligar a las negras a cambiar ellas los peones, y de este modo poder jugar E4 dominando el centro sin que se cambien los caballos. Otra continuación interesante y bastante empleada es alfil G5, para presionar indirectamente sobre D5.
Por último, cabe mencionar otra continuación más modesta, alfil F4, que también goza de muchos partidarios. Su idea es completar tranquilamente el desarrollo con E3. Estas son líneas relativamente importantes, pero para el objetivo que nos hemos propuesto sería excesivo profundizar en ellas. Si más adelante pensáis jugar la defensa Grünfeld, deberíais hacer un estudio más detenido. Ahora concentraremos nuestra atención en la continuación principal de esta defensa. Vamos allá. En ella, las blancas aceptan el reto y ocupan el centro con sus peones. Y ahora, básicamente disponen de dos planes. Uno es el desarrollo del caballo por F3. Y el otro, el desarrollo del caballo por E2 después de la jugada alfil C4. En este último caso, el desarrollo normal sería el que vemos en el tablero. El blanco asegura bien su centro, y ahora la jugada alfil G4 puede contestarse con F3. Todo esto se ha jugado en muchísimas partidas, y aquí las negras disponen de la ingeniosa réplica caballo A5. En el Campeonato Mundial de 1987, que se jugó en Sevilla, Karpov jugó en varias partidas alfil por F7 jaque, para ganar un peón. Esta continuación se conoce desde entonces con el nombre de variante Sevilla, y como bien demostró Kasparov, las negras tienen suficiente compensación dinámica por el peón. Por ese motivo, generalmente las blancas suelen renunciar a esa ganancia material y retiran su alfil atacado. Veámoslo. La teoría considera como línea principal la jugada alfil de 3. Y se llega de forma más o menos forzada a esta posición, donde las negras intentan colocar una de sus piezas en la casilla C4. Si las blancas lo evitan con la jugada torre C1, se considera que hay compensación suficiente por el peón, aunque no como para dar la ventaja a las blancas. Por ello se ha ensayado habitualmente el sacrificio de calidad, en el que las blancas tienen como compensación el fuerte alfil que domina algunas casillas débiles del enroque adversario, además de un buen centro de peones. Las negras dan la ingeniosa respuesta F6 y evitan que las blancas puedan recuperar la calidad con la jugada alfil H6. La práctica de las muchas partidas que han llegado a esta posición ha demostrado que las posibilidades de ambos bandos son aproximadamente equivalentes. Una alternativa más moderna es el desarrollo del caballo blanco por la casilla F3. Vamos a estudiarla. Las blancas juegan directamente su caballo a F3. Durante mucho tiempo, este desarrollo se consideraba inferior, puesto que permite la clavada posterior con alfil G4. Pero las blancas descubrieron una buena continuación con la jugada torre B1 para prevenir el desarrollo del alfil a G4 por la indefensión del punto B7. Las negras pueden ganar un peón con la siguiente continuación. Y se llega a una posición donde sin duda las blancas tienen una buena compensación por el peón, gracias a su buen centro, superior desarrollo y la dama negra mal colocada. Pero también los dos peones pasados negros en el flanco de dama son un factor muy importante. Lo que sí queda claro es que a partir de esa posición se avecina una complicada lucha donde puede darse cualquier resultado. Por ello, la defensa Grünfeld se considera muy apropiada para llegar a situaciones agudas, donde ambos bandos deberán aceptar riesgos para ganar la partida.
Y para practicar la defensa Grünfeld, vamos a proponeros algunos ejercicios. No temáis, para resolverlos no serán necesarios grandes conocimientos de la teoría. ¿Estáis listos? Para este ejercicio, tomamos una posición tras el cambio de peones en el centro. Observad. Ya sabemos que aquí la jugada más natural es E4, pero os vamos a presentar otras 3 alternativas. Vosotros tenéis que decidir cuál de ellas os parece menos acertada. Una sería el cambio de caballos. Para dejar la dama enemiga expuesta y seguir con caballo F3 y el fianqueto G3 y alfil G2. Otra sería el desarrollo del caballo F3, postergando cualquier acción en el centro. Y la última sería la jugada alfil D2 para, en caso de que las negras cambien los caballos, poder tomar con el alfil en C3. ¿Cuál de estas continuaciones os parece la menos acertada? Tenéis de 3 a 15 minutos para decidirlo. ¿Ya habéis tomado vuestra decisión? Vamos a comentar esas 3 posibilidades. Hay que decir que la jugada de caballo F3 es perfectamente aceptable. Las blancas desarrollan de un modo natural y tras alfil G7 pueden continuar con E4, como en las variantes usuales. La curiosa jugada alfil D2 es una continuación moderna, que aunque puede resultar extraña, no es mala. Pretende capturar con el alfil en C3 si se cambian los caballos. La idea que realmente resulta más floja es el cambio en D5. Para seguir con caballo F3 y G3. La dama negra queda en una posición central dominante, donde corre peligro de ser atacada por las piezas adversarias. Recordad que no es una buena idea desarrollar la dama en la apertura si puede ser atacada por las piezas enemigas. Pero aquí no es el caso, como vamos a ver a continuación. La idea de caballo F3 no causa muchos problemas a las negras. Entre otras cosas, el negro podría jugar alfil F5 para consolidar la posición de su dama. No era un ejercicio fácil, pero espero que ahora estos conceptos os resulten más claros. Si habéis acertado, os felicito por ello. Y vamos con otro ejercicio. A partir de la posición inicial, tras las jugadas, las blancas en lugar de caballo C3 mueven el otro caballo. Y la pregunta es, si las negras quieren jugar la defensa Grünfeld, ¿les conviene avanzar su peón a D5 de inmediato? ¿O será mejor esperar a que las blancas saquen su otro caballo antes de jugar D5? ¿Es indiferente el orden que las negras elijan? ¿O hay alguna razón para decidirse por uno de ellos? Vamos a daros de 3 a 15 minutos para que lo penséis. Si ya tenéis una conclusión, comprobaremos la respuesta. Resulta que la jugada de 5 directa es mala. La razón es que cuando las blancas cambian los peones, ocupan el centro. Y las negras no tienen la opción de cambiar caballos, que es la justificación de la Grünfeld, pues evita perder tiempos y debilita algo la posición de las blancas en la gran diagonal negra. Por lo tanto, el orden correcto para jugar la defensa Grünfeld, si las blancas no han desarrollado su caballo a C3, es alfil G7, esperando a que las blancas jueguen caballo C3 para mover el peón a D5. En este nuevo ejercicio, las blancas tienen un problema cuando su rival no responde del modo correcto. De nuevo tenemos el planteamiento inicial de la defensa Grünfeld, pero ahora las blancas no cambian los peones y las negras capturan en C4. Esta respuesta es floja, pero la pregunta es acerca de la forma en que las blancas deben continuar. ¿Qué es mejor?
¿Recuperar el peón con dama a4 jaque? ¿O hacerlo con la sólida jugada e3? ¿O tal vez con la más ambiciosa e4, aunque ello dé la posibilidad a las negras de jugar b5? En realidad, los tres caminos propuestos son buenos para las blancas. Pero, ¿cuál es el más fuerte? Tenéis de 3 a 15 minutos para dar vuestra respuesta. Vamos a examinar la solución. Aunque las tres continuaciones son buenas, la más fuerte es e4. Y contra b5, las blancas pueden obtener ventaja de varias formas. Una de las más sencillas es caballo por b5. Con ello se adelantan en el desarrollo y las negras tienen serios problemas, ya que si jugasen alfil g7 perderían la partida rápidamente, pues la respuesta alfil d5 gana material. Excelente si habéis encontrado la respuesta correcta. Muchas veces, para castigar las jugadas débiles del contrario, es preciso jugar con energía, y este era un buen ejemplo. Vamos a seguir estudiando las combinaciones para ganar material, pero con situaciones bastante más complejas, donde existan diversas posibilidades que hay que calcular, dificultando notablemente la tarea. Aprenderemos la forma de llevar a cabo el análisis con algunos consejos acerca de la técnica del cálculo de variantes para reducir la posibilidad de cometer errores. ¿Estáis listos? Pues empecemos. En las combinaciones complejas, las posibles variantes se van ramificando a medida que avanzamos. Precisamente de ahí viene el concepto de árbol de variantes, que son las que debemos examinar al analizar una combinación. Vamos a ver un ejemplo cuyo análisis no resulta nada sencillo, pero nos servirá también de entrenamiento. Imaginaos que jugáis con blancas. Podemos observar que tienen un peón de menos, pero cuentan con posibilidades de ataque sobre el enroque, pues sus piezas están muy bien colocadas para esa función. ¿Cuál es la mejor jugada? Lo primero que llama nuestra atención es la posibilidad de capturar en e4, con un ataque doble sobre h7 y el alfil a4. Aunque enseguida nos damos cuenta de que las negras capturan en c2 y resuelven todos sus problemas. Lo que hemos de hacer en primer lugar es una selección de jugadas candidatas, es decir, las que a primera vista merecen ser consideradas para el análisis. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, las jugadas que debemos considerar son las que llevan a variantes forzadas, las capturas o movimientos que contengan alguna amenaza. Una de ellas es el cambio alfil por e4. También b3, atacando el alfil enemigo. O c4, que aparta del ataque ese peón y mina la defensa del caballo en el centro. Otra jugada a considerar es caballo g4, que ataca la torre negra. También dama h5 es digna de tener en cuenta por la fuerte amenaza sobre h7. Una vez establecidas todas nuestras opciones, es el momento de empezar a analizarlas. Aquí hemos hablado nada menos que de 5 jugadas posibles. Y la pregunta es, ¿por cuál empezamos? Una jugada como c4 no parece muy fuerte, pues la amenaza de tomar en e4 se puede responder con alfil c6, defendiendo. Y ya no se ve nada directo. Lo mismo puede decirse de b3. Contra lo que las negras pueden retirar el alfil a b5 o c6, y tampoco se atisba una continuación clara. El salto del caballo a g4 plantea una amenaza directa sobre la torre, pero este puede retirarse a varias casillas sin problemas. Además, apartamos el caballo de una buena casilla central. Fijaos que estamos utilizando un método que llamamos de exploración rápida, dando un vistazo superficial a ciertas variantes antes de enfrascarnos en un análisis profundo. A veces es aconsejable descartar enseguida las posibilidades que no llevan a nada, pues por eliminación podemos llegar a quedarnos con la jugada mejor.
Hasta ahora no hemos encontrado nada de interés, pero sigamos con el análisis de otras variantes. El cambio en E4 conduce a una respuesta forzada. Esto lo podemos repasar rápidamente para convencernos de que no hay nada más, pero sin emplear mucho tiempo. Y buscamos otra posibilidad, atacando antes el alfil, pero las negras defienden su peón con alfil C6 y no parece haber nada claro. En otras ocasiones nos llama la atención una jugada que a simple vista parece muy fuerte. Si así ocurre, debemos empezar por ella, pues si funciona, no será necesario analizar mucho el resto. Si acaso, una ligera mirada para asegurarnos que no hay alguna mejor. En la posición que nos ocupa, tenemos un movimiento agresivo muy tentador, la jugada dama H5, que amenaza la captura en H7. Podemos ver que las negras tienen dos jugadas que hemos de considerar. La primera es el jaque en F2. Pero esto, incluso a primera vista, parece que no puede ser bueno para las negras, ya que la amenaza de mate se defiende con torre F3 para volver a F1. Esta línea tiene buena pinta para las blancas, así que podemos darla por buena. Aquí el método de eliminación nos ha llevado a la conclusión de que, contra el ataque de la dama en H5, las negras solo pueden oponer una defensa satisfactoria. Y será en ella en la que vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Las negras tienen que jugar H6, y aquí, como antes, llama la atención una jugada que plantea una amenaza fuerte. Caballo G4. No solo se amenaza directamente la torre, sino que podemos apreciar el ataque rayos X contra la dama negra, previo cambio en E4. Pero aunque no advirtamos esta amenaza en un primer momento, la jugada caballo G4 sigue siendo tentadora, porque también queda en el aire un eventual sacrificio del caballo en H6. Ya tenemos una continuación que asegura una clara ventaja a las blancas. Esta es la jugada que hay que elegir. Luego, si se profundiza en el análisis, o también en el caso de que las negras entren en la variante con caballo F2 jaque, en lugar de seguir con la continuación que habíamos analizado, dama por H7 jaque, puede que seamos capaces de encontrar una combinación tan bonita como alfil por H7 jaque. Con el sacrificio de dama para dar mate. Pero esto no es necesario tenerlo calculado antes. Tal vez solo lo calcularemos si el rival juega caballo F2. Al jugar dama H5 teníamos prevista una buena continuación, pero en el momento de hacerla podemos descubrir una mejor. Sin embargo, ello no altera la conclusión de que dama H5 es la jugada más fuerte. Terminemos con el cálculo. En respuesta a dama H5, hay que jugar H6. Y caballo G4 gana material. La mejor defensa de las negras sería algo como dama E7. Pero las blancas consiguen una ventaja muy clara. En este ejemplo, hemos visto cómo gestionar el árbol del análisis en una posición complicada. También los métodos de eliminación y de exploración rápida, así como los criterios de buscar las jugadas menos prometedoras para eliminarlas, o las más prometedoras para empezar el análisis por ella. Ahora veamos cómo aplican estos métodos los grandes maestros en una partida real. Tomaremos como ejemplo una partida disputada en Moscú en el año 2010, en el Campeonato del Mundo de Blitz, que como sabemos son partidas rápidas. Jugaba con blancas el gran maestro Levon Aronian de Armenia y el norteamericano de origen japonés Hikaru Nakamura con negras. Se llegó a la siguiente posición. Juegan las blancas. En primer lugar, vamos a ver cuál fue el desarrollo de la partida. Las blancas, que cuentan con un peón de ventaja, se enfrentan a varias amenazas.
Tienen atacados su caballo en E5 y su torre en D1. Además, el salto del caballo negro a D4 puede crearles problemas. Aronian jugó torre D7 para mover su torre amenazada a la vez que atacaba a la dama adversaria. Nakamura respondió con dama F6 y las blancas consolidaron su posición con F4. Entonces las negras realizaron una de sus amenazas. Pero, después de que la torre fuera capturada, las blancas descubrieron sus intenciones ocultas y con la jugada caballo G4 atraparon la dama adversaria y terminaron ganando la partida. Debo recordaros que se trataba de una partida rápida. Lógicamente, los jugadores no pudieron profundizar mucho en sus cálculos y se guiaron por su intuición. Claro que Aronian es un gran ajedrecista y muy capaz de ver en pocos segundos lo que a otros les costaría mucho más. Os ofrecemos un rápido resumen de la carrera de este extraordinario gran maestro. El armenio Levon Aronian es el más destacado representante de una generación de ajedrecistas nacidos en los 80, que debían ser el relevo natural de los grandes campeones que se forjaron a la sombra de Kasparov, principalmente Anand, Ivanchuk, Kramnik y Topalov. Sin embargo, todos estos jugadores han demostrado ser enormemente resistentes y sus éxitos han puesto muy difícil el camino a sus sucesores, hasta el punto que, hasta la llegada de Carlsen y Karjakin, nacidos en los 90, solo Aronian y tal vez Radjabov y Ponomariov han sido capaces de ascender a los primeros puestos de la élite mundial. Aronian nació en 1982 y destacó a una edad muy temprana, pues en 1994 ganó el Campeonato Mundial para menores de 12 años, donde también participaba Ponomariov, otro jugador que alcanzó un nivel muy alto. Precisamente 11 años más tarde, estos dos jugadores, ya viejos conocidos, se enfrentaron en la final de la primera Copa del Mundo, que tuvo lugar en la ciudad siberiana de Khanty-Mansisk. El vencedor fue Aronian, aunque para ello necesitó recurrir a las partidas rápidas de desempate. Un año después, en 2006, Aronian ganó el prestigioso torneo de Linares, lo que solo han hecho jugadores realmente grandes. Aronian, el mejor jugador armenio desde el histórico campeón mundial Tigran Petrosyan, ha sido pieza fundamental en los éxitos de su país, relativamente pequeño, pero una potencia ajedrecística de primer orden. En efecto, el equipo de Armenia, con Aronian defendiendo el primer tablero, ganó las Olimpiadas de los años 2006 y 2008 por delante de países como Rusia y Ucrania, que eran las grandes favoritas. En el plano individual, Aronian ha ido escalando posiciones en el ranking mundial con sorprendente regularidad, hasta que en noviembre de 2010 superó la cifra de 2.800 puntos Elo. Efectivamente, Aronian es un firme candidato a campeón mundial. Os recomendamos que repaséis el ejemplo de su partida con Nakamura para practicar el análisis de posiciones con un árbol de variantes complejo. Ahora ya podéis afrontar los ejercicios que vamos a ver a continuación con total confianza, ya que no van a ser tan difíciles como la partida de Aronian. Comencemos. Para el primer ejercicio tomaremos otra partida de este campeón, aunque aquí su posición parece casi desesperada. Observad. Aronian llevaba las piezas negras, a quienes toca jugar. Tiene una pieza de menos, pero a pesar de todo consiguió salvar la partida y alcanzar tablas. Debéis encontrar el modo de hacerlo. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear de 2 a 10 minutos para vuestra jugada. ¿Habéis encontrado la maniobra salvadora? Veámoslo. A las blancas solo les queda un peón, así que si conseguimos cambiarlo, las tablas estarán a nuestro alcance. Pero la jugada natural torre G1 no es suficiente, puesto que las blancas, con un juego simple, quedan con su pieza de ventaja y deben ganar la partida. Aronian encontró una sorprendente continuación, comenzando con torre por D1 jaque.
Ahora las negras amenazan directamente el alfil, pero también pueden tomar el peón G4 con jaque y ganar la torre. Las blancas no pueden evitar la pérdida de una pieza y las tablas, pues si mueve torre H4, sigue para cambiar el último peón blanco. En la partida se jugó torre por H6, pero las negras intercalaron la captura en G4, antes de capturar el alfil, y de nuevo se llega a tablas. Os felicito si habéis encontrado esta ingeniosa combinación. Vista la idea, no requería un cálculo demasiado complicado. Pasemos al siguiente ejercicio, que tampoco es demasiado difícil. De nuevo elegimos una partida de Aronian, pero en esta ocasión el gran maestro armenio, que entonces contaba con 17 años, ganó de modo impecable. Fijaos. Juegan las blancas. Está claro que la amenaza sobre el punto G2 resulta muy desagradable y limita mucho las opciones de las blancas. Sin embargo, Aronian consiguió resolver de modo elegante el problema y ganar rápidamente la partida. ¿Cómo creéis que lo hizo? La combinación ganadora no debería ser demasiado difícil para vosotros. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrarla. ¿Ya la habéis visto? Comprobémoslo. En esta ocasión no hay apenas variantes y la combinación es bastante simple. Primero hay que dar jaque en F6. Y tras rey G7, las blancas entregan su dama, para recuperarla enseguida, quedando con torre de ventaja. Tampoco soluciona nada capturar el caballo porque... Y las blancas ganan la dama. La combinación triunfadora contiene algunos de los elementos que hemos aprendido a lo largo del curso. Un jaque previo, un sacrificio de desviación y un ataque doble. Pasemos a un nuevo ejercicio, que esta vez será algo más complicado. En esta posición juegan las negras. Corresponde a una partida donde las negras consiguieron ganar gracias a algunos detalles posicionales, como la columna abierta o la situación inestable del alfil blanco. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear hasta 20 minutos para encontrar la secuencia ganadora. Vamos a comprobar vuestra solución. Empezaremos por decir que los cambios ayudan a las blancas. En caso de que siguiese G6, las blancas neutralizan bien la columna H y no hay tiempo para dama H3, ya que sigue dama por F6. El movimiento que gana es jugar de inmediato G6. Las blancas no pueden cambiar alfiles, pues quedan con dos piezas atacadas y pierden material. Así que tienen que mover su caballo y deben hacerlo bloqueando la columna H. De lo contrario, la entrada de la dama negra en H3 sería ganadora. Las negras continuaron con dama H3, con la amenaza inmediata torre por H4. Esta era la clave del ejercicio. Enhorabuena si habéis conseguido encontrarla, pues no era sencillo. Ahora las blancas se enfrentan a una difícil situación. Vamos a ver de qué jugada disponen. El principal problema de las blancas es la indefensión de su dama, pero moverla, por ejemplo a E3, fracasa. Tampoco sirve la defensa con la torre. Y las blancas no pueden mover su caballo por el mate en H1, mientras que el contraataque torre por C5 también falla, y las negras ganan.
Como hemos visto, no se puede defender el alfil ni con la dama ni con la torre. Así que habrá que examinar si el cambio de alfiles salva a las blancas. Vamos a verlo. Tras el cambio en E5, nuevamente el golpe torre por H4 resulta decisivo. Pues quedan con una pieza de ventaja. En lugar de dama G2, las blancas pueden tomar en F6. Para dar jaque con dama F8. Pero el rey negro escapa fácilmente al flanco de dama. Y pronto a las blancas se les acaban los jaques. Por lo tanto, tampoco el cambio de alfiles salva a las blancas. Y llegaremos a la conclusión de que no existe una defensa satisfactoria. En la partida, las blancas optaron por una continuación diferente, pero que tampoco resultó mejor. Las blancas jugaron caballo por G6. Pero quedaron con una pieza de menos. El intento de buscar el jaque continuo no resultó, pues ya hemos visto que el rey negro puede escapar de los jaques. Y aquí las blancas optaron por abandonar ante la amenaza prácticamente imparable de caballo E2 mate. La combinación no era fácil. Sin embargo, hay que hacer notar que las negras no tenían por qué calcular todo hasta el final. Volvamos a la posición inicial y comprobaremos que no hace falta extender los cálculos más allá de 3 o 4 jugadas. Fijaos. Una vez comprobado que la jugada alfil por C3 no solamente no gana, sino que las negras no tienen prácticamente ventaja, hay que pasar a la jugada G6. Y calcular hasta aquí ya es suficiente, puesto que las negras tienen fuertes amenazas. Esto basta ya para decidirse por la jugada G6. El resto se podrá ir analizando más adelante según la respuesta de las blancas. Cuando le preguntaban al campeón mundial Capablanca, maestro, ¿cuántas jugadas es usted capaz de calcular? El campeón respondía, medio en broma, pero también con un punto de seriedad, yo solo calculo una, la mejor. Recordad, solo hay que calcular lo imprescindible, lo necesario. De este modo, ahorraremos fuerzas y evitaremos errores. Espero que vosotros seáis capaces de hacer lo mismo a partir de ahora. Muy buenas, Miguel, me alegro de verte de nuevo. Igualmente, Marcos. Bueno, ¿qué veremos hoy? Bueno, hoy querría que analizáramos juntos una combinación bastante complicada. A ver si somos capaces de orientarnos. ¿Te parece? Me parece. Pues bien, esta es la situación de una de mis partidas. Concretamente jugaba en el Gran Torneo de Linares, el año 94, contra Boris Gelfand. Yo tenía blancas, me correspondía jugar. Y bien, había logrado una interesante iniciativa en el flanco de rey, con el peón avanzado en quinta línea, y me pareció que era el momento de lanzarme al ataque con el movimiento dama G5. Esta jugada plantea una doble amenaza, por un lado la más obvia, el caballo, pero también la posibilidad de jugar F6 jaque, que dejaría al rey negro en una situación muy precaria. Esto se puede ver en las variantes que a continuación analizaremos. En primer lugar, digamos que si caballo H6, las blancas ganan rápidamente con el avance G4. Seguirá el jaque en F6, la captura en H3 y el ataque blanco llega a mate muy rápidamente. La retirada tampoco es una buena jugada. Las blancas acumulan piezas en el flanco de rey y ya están listas para dar el
la estocada definitiva. Podemos verlo en esta variante, dama b3, toma en g6 y el jaque en f5. No vamos a detenernos mucho tiempo porque es bastante evidente que el ataque blanco es absolutamente ganador. Bien, esto obligó a mi rival a arriesgarse y saltar a f2. Lo vemos enseguida, el jaque en f2 obliga a la captura por mi parte y la dama negra entra, además amenaza mate en una. Evidentemente yo había previsto esto y contaba con una réplica potente, caballo e3. Es un buen momento, Marcos, para coger aire y examinar la situación. Sí, parece que la dama se ha metido en un buen lío. Efectivamente, ahora se amenaza torre f1 Claro. y la dama negra no tiene escapatoria, está atrapada entre un grupo de piezas blancas. Vamos a ver qué opciones tienen las negras. Una idea interesante era jugar caballo c5. Esta jugada plantea un contraataque. Después de torre f1, seguiría caballo por e4. Vemos que ahora las negras logran escapar con la dama, con ese contraataque, pero ¿qué sucede? Que las blancas quedan con muchas piezas atacando al rey enemigo y la victoria no tarda en llegar. Se puede conseguir de varios modos. Una de las formas sería sencillamente jugar g4 para interrumpir la acción de la dama negra a la casilla h5 y después sencillamente ya dar el jaque, invadir con dama h6 y mate enseguida. Esta es una forma de ganar, hay otras. Bien, volvemos a la posición anterior. Justo antes de que las negras jugaran caballo c5, en realidad en la partida se jugó otra cosa. Pero como siempre, los grandes jugadores apuran todas sus opciones defensivas. ¿Se te ocurre algo, Marcos? Me gustaría hacer f6, pero no se puede. Efectivamente, no se puede porque las blancas efectivamente toman en g6. Por eso Boris Gelfand jugó astutamente alfil e8. Y esta jugada, de apariencia modesta, en realidad tiene una idea defensiva muy interesante. Si yo hubiera continuado ahora con torre f1, seguiría la jugada que tú pensabas, Marcos, f6, pero ahora el punto g6 estaría defendido y de esta forma las negras salvarían la partida. Atención, aquí, por suerte para mí, existía la jugada f6. Debo confesar que yo no había previsto alfil e8, pero bueno, cuando juegas conforme a lo que pide la posición, acostumbras a tener suerte. Es decir, cuando juegas las naturales, muchas veces surgen por sí solas las jugadas buenas. Después de f6 la posición negra está perdida. Si mi rival se fue con rey g8, pero si hubiera tomado, pierde de nuevo la dama con este bonito jaque, caballo f5. Él se fue, como hemos dicho, a g8, pero ahora llega torre f1 y ahora sí, ya no está el contraataque f6, la dama negra se pierde y pronto el rey negro va a recibir mate. Es muy difícil tenerlo todo previsto en una partida de ajedrez, pero cuando nos sorprenden es muy importante mantener la calma, tener sangre fría y analizar con absoluta objetividad. Me quedo para eso con el título de la sección de hoy, el cálculo y el sentido común. Ambas cosas son muy importantes, sobre todo cuando se combinan en una acción como la que hemos visto. Cierto, y en una partida con tantos indicios, la combinación tiene que ser correcta. Muchas felicidades, Miguel. Gracias, Marcos. Gracias a ti. Te esperamos en la próxima cita. No faltaré. Vamos a ver un ataque llevado a cabo por medio de un profundo plan estratégico que requiere una evolución mucho más lenta de lo habitual, superando los pequeños problemas a medida que van surgiendo. Usaremos como modelo una obra maestra que enfrentó a dos campeones mundiales. No perdáis detalle.
Se trata de una partida jugada en Holanda en 1938, en el torneo patrocinado por la cadena de radio Abro, que reunió a los mejores ajedrecistas del momento. El futuro campeón mundial Botvinnik derrotó brillantemente a Capablanca tras un magistral juego de ataque posicional. Capablanca se embarcó en un largo plan para ganar un peón en el flanco de dama, pero no valoró bien la iniciativa que las blancas iban a lograr en el otro flanco. Observad cómo siguió la partida. Las negras jugaron su caballo a B8. La idea de Capablanca era llevar este caballo a B3 para dificultar la defensa del peón en A4. Pero Botvinnik había previsto esta posibilidad e inició un ataque posicional en el centro y flanco de rey. Y lo hizo preparando el avance del peón a E4. Capablanca siguió con su plan. Ambos bandos han sido consecuentes. El peón blanco en A4 está perdido, pero al capturarlo, las negras tendrán que alejar varias piezas en el ala de dama. La partida empieza a adquirir mucha tensión, fijaos. Las blancas realizaron el avance que habían preparado. Uno de los defensores del enroque negro ha sido desplazado de su posición, pero observemos que las negras amenazan jugar su caballo a C5, ganando tiempos al atacar la dama blanca, para poder llevar este caballo a la defensa. Botvinnik evitó esa amenaza y el caballo en B3 permaneció aislado en el flanco de dama. También es cierto que el alfil en B2 es una pieza muy poco activa, y en esto confiaba seguramente Capablanca. El campeón cubano era un jugador de gran intuición y muy hábil en la defensa. Si el ataque de Botvinnik no daba resultado, el peón de ventaja negro tendría un valor decisivo. Veamos cuáles son las amenazas de las blancas. Se amenaza llevar el caballo a F5, desde donde podría saltar a D6 o atacar el punto G7 en el enroque. Pero las blancas también podrían avanzar su peón a F4 y F5, o incluso hasta F6 para romper el enroque enemigo. Capablanca tomó medidas contra ello. Una excelente defensa. Las blancas deben cambiar los peones, pues si se permitiesen que el juego se cerrase en ese sector, sería muy difícil llevar a cabo el ataque. Ahora se ha abierto la columna E, donde las negras quieren cambiar las torres para debilitar la ofensiva del blanco. La estrategia defensiva de Capablanca parece estar dando resultados, a pesar de que Botvinnik mantiene viva su iniciativa en el flanco de rey. Ambos campeones brillan a gran altura y aún no se puede ver quién hará triunfar su estrategia. Por esto, esta partida es una de las grandes batallas de la historia del ajedrez. No perdamos detalle de esta interesante lucha. Las blancas jugaron F5 para abrir nuevas líneas sobre el enroque enemigo, pero Capablanca tenía prevista una sutil defensa. Sin temor a la captura en G6, las negras simplificaron la posición para quitarle fuerza al ataque blanco. Las blancas no pudieron evitar el cambio de la otra torre, pues si la jugaban a F1, su rival podría cerrar el flanco de rey con G5, y el ataque blanco sería muy difícil de llevar a buen puerto, máxime si tenemos en cuenta que las negras dominarían la única columna abierta del tablero. Pero Botvinnik encuentra una jugada magistral y, a pesar de la tenaz defensa de Capablanca, continúa insuflando nueva vida a su ataque posicional. Fijaos. Torre E6. Las blancas obtendrán un peón pasado avanzado, ya que las negras tienen que cambiar las torres, pues defender su caballo atacado con rey G7 daría a las blancas un ataque mortal con el sacrificio. Y es fácil comprobar que la entrada de la dama blanca, atacando el solitario rey negro, es decisiva. Capablanca cambió las torres y Botvinnik incorporó la dama al ataque.
Las negras no pueden ir a ganar el alfil, en vista de que permite a las blancas dar mate en pocas jugadas. Para evitar la amenaza caballo F5, Capablanca decidió traer su dama a la defensa, ya que ahora el sacrificio de caballo falla por la defensa dama G6. La partida siguió así. Parece que las negras tienen todo en orden. Han organizado su defensa en el flanco de rey e impedido el avance del peón pasado enemigo. Mientras tanto, conservan su peón de más. Solo su caballo en B3 permanece ajeno a los acontecimientos que se desarrollarán en el flanco de rey. Pero lo mismo se podría decir del alfil blanco en B2. Aunque muy pronto vamos a ver que no es así. Prestad atención porque se acerca un desenlace fantástico. Las blancas realizaron el sorprendente movimiento alfil A3. El alfil entra inesperadamente en juego y con su sacrificio obliga a la dama negra a alejarse de la defensa de su rey. Pero es solo tras el siguiente movimiento, igualmente espectacular, que el juego de las blancas se revela en toda su magnitud. Caballo H5 jaque. También este sacrificio debe ser aceptado y las siguientes jugadas son del todo forzadas. Y las blancas avanzaron su peón, amenazando además dama F8 mate. Este mate no se puede evitar, así que la única esperanza de salvación para las negras es ver si pueden conseguir las tablas por jaque continuo. Pero veremos que la combinación de Botvinnik funciona como un mecanismo de relojería y el rey blanco encuentra el camino para escapar de los jaques. Prestad atención. Las negras dieron el jaque en C1, su última esperanza. Pero veremos que el rey blanco, tras una corta excursión, consigue ponerse a salvo de los jaques. Los jaques se han acabado y Capablanca tuvo que rendirse. El caballo negro ha quedado como un triste espectador, como una prueba del fracaso de la estrategia de las negras. En opinión de Garry Kasparov, esta hermosa partida significó el fin del ajedrez basado en las cualidades naturales, representado por Capablanca, y el comienzo del ajedrez científico, de la preparación y el estudio, que Botvinnik simbolizó a partir de ese momento. Sin duda, es una obra maestra de estrategia, y aunque en los ejercicios que ahora os vamos a plantear no pondremos tan alto el listón, os ruego la máxima concentración para tratar de resolverlos. Vamos a intentarlo. En el primer ejercicio vamos a examinar una partida de Aronian que jugaba con las negras. Observad. Juegan las negras. Vamos a pediros que elijáis entre las tres jugadas. El cambio en C4, simplificando la posición. La jugada torre a D8, ocupando la columna abierta. O el movimiento G5, consolidando la posición del caballo en E5. ¿Cuál de estas tres jugadas os parece la mejor? Vamos a daros tiempo de sobras. Podéis usar hasta 20 minutos para tomar esta difícil decisión. ¿Lo tenéis claro? Veamos la solución. En muchas ocasiones se encuentra la mejor jugada por descarte de las alternativas. Aquí las blancas intentan seguir con F4 y luego E5. Por ejemplo, después del cambio en C4, las blancas tienen una buena posición. La jugada torre a D8 es incluso peor. Porque el peón C5 queda atacado. La mejor jugada no es otra que G5.
El caballo en el centro del tablero es una pieza muy fuerte y hay que asegurar su posición. Vamos a ver el modo en que Aronian va transformando su posición en una claramente superior. Fijaos. Seguramente la mejor continuación para las blancas era, a pesar de todo, F4. En ese caso, las negras deben cambiar y dar el jaque de dama. El rey blanco no queda demasiado bien. Pero llega a una posición compleja, donde quizá las negras estén algo mejor, puesto que el caballo blanco es poco ágil. Pero el rival de Aronian en la partida no comprendió bien la fuerza de ese caballo y jugó peor. Podemos comprobar que Aronian empieza a lograr ventaja. El alfil blanco en C4 está incómodo. Y el gran maestro armenio le va quitando casillas. Aquí vemos que el reagrupamiento que las blancas realizaron con su caballo no fue acertado. Ante la amenaza sobre su peón A4, las blancas cambiaron torres, pero con ello cedieron a su adversario el control de la columna abierta, que Aronian aprovechó magistralmente. Mirad. Las blancas jugaron torre por D8. Entonces, Aronian realizó el cambio de su caballo para poder entrar con su torre en la posición enemiga. Y por fin las blancas, en una posición delicada, cometen un error. Las negras ganaron un primer peón y muy pronto otro. Y por supuesto, también la partida. Enhorabuena si habéis encontrado la jugada G5, que no era nada fácil, pero era lo que la posición exigía. Sigamos con un nuevo ejercicio. En esta ocasión tendremos que encontrar el original plan que realizó Botvinnik en la siguiente partida, que ha sido utilizado como modelo de enseñanza en muchas ocasiones. Observad. Juegan las blancas, conducidas por Botvinnik en esta partida del año 1939. La tarea que se os propone es encontrar un plan de juego para las blancas. No se trata de una sola jugada, sino de un plan que incluye varias de ellas y que mejore la posición de las blancas. ¿Qué haríais? Podéis utilizar hasta 20 minutos para buscar ese plan. Vamos a ver la ingeniosa idea que tuvo Botvinnik. Las blancas jugaron F4. La primera idea es seguir avanzando ese peón hasta F6 y romper de ese modo el enroque rival. Otro plan interesante podía haber sido jugar E4 para seguir con torre FD1 y luego llevar el caballo por F1 a E3 y D5. No está nada mal si habéis optado por este último movimiento, aunque no es tan fuerte como F4. Veamos cómo continuó la partida. Si las negras cambian peones en respuesta a F4, el blanco, además de la idea mencionada de jugar su peón hasta F6, podría ocupar la columna E con su torre. Por ello, el rival de Botvinnik jugó caballo D7. Y colocó el caballo en F6, impidiendo el avance del peón. Parece que las negras han jugado bien y neutralizado perfectamente la idea de su adversario. Pero ahora Botvinnik muestra la segunda parte de su plan, que busca convertir su alfil malo en una pieza dominante. Observad. Las blancas jugaron caballo E4
para cambiar la mejor pieza de las negras. Y su alfil malo se ha convertido en una pieza muy fuerte que, presionando sobre b7, impide el desarrollo del flanco de dama enemigo. Las negras siguieron con torre b8 y las blancas se han hecho dueñas de la columna abierta. Tienen mejor alfil y mejores torres. Con su clara ventaja, Botvinnik obtuvo la victoria en la jugada 41. Un excelente concepto posicional por parte de Botvinnik. Si habéis sido capaces de encontrarlo, merecéis mis más sinceras felicitaciones, porque no era nada fácil. Vamos con el último ejercicio. La partida que vamos a mostrar fue jugada en el año 1955 y en ella el gran maestro argentino Panno derrotó con las piezas blancas al que más tarde sería campeón mundial, Boris Spassky. Fijaos. Les toca jugar a las blancas. Se trata de encontrar el mejor plan, lo que, como siempre, significa que no basta encontrar una jugada aislada, sino también la idea que encierra. ¿Qué os parece? Podéis usar de 4 a 20 minutos para tomar vuestra decisión. Vamos a ver si encontrasteis la solución. Las negras están presionando con fuerza sobre el punto E2 y por ello la primera jugada elimina esta circunstancia. El problema para las negras es que tras la jugada normal alfil G6, que Spassky no jugó, habría seguido E4. Y esta es la jugada importante que debíais encontrar. No bastaba con decidirse por G4 en la jugada anterior, sino que debía ser complementada por esta, que deja el alfil negro en una posición completamente inactiva. Las blancas, con un peón pasado firmemente defendido, quedan con una clara ventaja. Esa posición estaría estratégicamente perdida y un jugador de la talla de Spassky lo sabía perfectamente. Por ello, en lugar de retirar su alfil atacado, intentó otra cosa, aunque tampoco tuvo éxito. Veamos. Las negras jugaron B4. Pero después de la precisa réplica caballo E4 y la no menos precisa captura con el peón, el alfil negro se vio finalmente relegado a la posición pasiva que Spassky hubiera querido evitar. Las blancas han quedado con clara superioridad. Veremos algunas jugadas más de la partida para comprobarlo. Y Panno, además de su ventaja posicional, quedó con un peón de más, por lo que no tuvo dificultades para ganar la partida unas jugadas después. Muy bien si habéis encontrado la jugada G4, especialmente si iba unida a la idea de dejar a las negras con un alfil inactivo, poniendo un peón blanco en E4 como acabamos de ver. Bien, con esto damos por terminados estos ejercicios. Recordad, en todo momento no solo tenéis que decidir la jugada que vais a hacer, sino también el plan relacionado con ella. Una jugada, por buena que sea, será menos efectiva si no va seguida de un plan estratégico coherente. Vamos a continuar el examen de algunos finales clásicos con otra partida magistral jugada en el Campeonato Mundial de 1929 entre Alekhine y Bogolyubov. En ella, Alekhine mostró una técnica impecable para aprovechar unas ventajas que parecían minúsculas hasta conseguir la victoria. Prestad atención. Alekhine llevaba las blancas y había conseguido ganar un peón, aunque al estar doblado no parece que sea muy importante e incluso puede ser difícil conservarlo. Pero con su primera jugada pone a las negras a la defensiva y evita que recuperen el peón. Ahora las negras ya no pueden capturar en B5. Pues es imposible defender los puntos débiles en G7 y E6.
Así, se fuerza la respuesta de las negras, caballo C8. A continuación, Alekhine presiona sobre otro punto débil, E6, obligando a su defensa, puesto que la jugada E5 llevaría al cambio del caballo defensor de A7 y al colapso de la posición negra. Por ello, Bogolyubov tuvo que jugar alfil G8. Con estas primeras jugadas, Alekhine consiguió reducir las piezas negras a posiciones defensivas y con ello conservar su peón de ventaja. Pero no parecía fácil lograr algo más, y fue entonces cuando las blancas debieron encontrar el modo de mejorar su posición. Observad atentamente cómo el campeón del mundo lo consiguió. Las blancas jugaron F4. Ahora el peón E6 ha quedado fijado en una casilla del color de su alfil, obstruyendo su juego, mientras que el caballo negro ya no tiene la importante casilla D6. Las negras cambiaron los peones, y ya no tiene nada mejor que esperar, defendiendo con su torre el peón de E6. Ahora veremos cómo los grandes maestros de primer nivel tratan de mejorar al máximo su posición antes de emprender acciones decisivas. Este es un factor muy importante que forma parte de la técnica de los grandes jugadores. Recordad, si vuestro rival está pasivo y no puede emprender nada positivo, no os precipitéis. Buscad en primer lugar todo lo que podáis hacer para mejorar vuestra posición. Lo primero es mejorar la posición del rey blanco, y luego ganar espacio en el flanco de rey, limitando la movilidad negra de ese sector. Pronto veremos que el peón G7 se convertirá en un potencial objetivo de ataque. Se empieza a perfilar el plan de las blancas. Su peón podrá llegar a H5 y traerán su torre a la columna G para atacar el punto G7. Con este cambio, se ha eliminado la presión sobre el peón B5, y la torre blanca tendrá libertad para atacar el peón G7. Pero además, se abre paso al rey a través de la casilla C5 para invadir el territorio enemigo. Una jugada muy importante, aunque a primera vista no se aprecien sus virtudes. Las negras disponen de una posibilidad de activar su torre si consiguen jugar la B7 y luego a C7, con lo que además impedirían la proyectada entrada del rey blanco a C5. La jugada alfil F3 impide esa maniobra de las negras. En estos finales es muy importante ponerse en el lugar del rival para descubrir sus intenciones. Una buena técnica es aplicar nuestros planes pero también impedir los del rival. Impedido su plan, el negro debió conformarse nuevamente con la espera. Las blancas plantean la amenaza torre por A7, que dejaría sin defensa la torre negra. Por eso, Bogolyubov la retira. Y ahora se empiezan a notar los efectos del Zhuzhuang. Observemos que las negras no pueden mover su torre, pues como ya hemos dicho, a torre B6 seguiría torre por A7. Tampoco pueden mover su caballo, pues perderían el peón de A7. Por lo tanto, solo les queda mover su rey. Finalmente, las blancas completan el plan que se inició jugadas antes. Frecuentemente, el bando que tiene ventaja consigue poner las piezas adversarias en posiciones defensivas, atacando alguno de sus puntos débiles. En esas circunstancias, suele ser útil buscar alguna debilidad en el otro lado del tablero, pues las piezas enemigas, mal colocadas, no serán capaces de llegar a tiempo para la defensa en ese nuevo frente. Sigamos la partida. Las negras jugaron rey F7. Tras lo cual, las blancas descubren un sencillo plan ganador, llevando su rey a C6 y C7, lo que no puede ser evitado. Recordemos que las negras no pueden jugar torre B6. Por ello, las negras tuvieron que jugar rey E7.
Pero esto no consigue impedir la entrada del rey blanco en vista del jaque de la torre, y las negras tuvieron que rendirse ya que perdieron una pieza. Un excelente ejemplo de la técnica de Alekhine en el final. Podemos destacar que apenas ha sido necesario calcular ninguna variante y cómo el campeón mundial ha prestado especial atención a impedir el contrajuego del adversario. Recordad, no olvidéis que el adversario está en todo momento buscando un plan para mejorar su posición. Tratad de descubrirlo a tiempo para poder impedírselo. Y ahora podemos comprobar el nivel de nuestra técnica en el final, tratando de resolver algunos ejercicios. ¿Estáis listos? Pues vamos a empezar. Para el primer ejercicio tomaremos una partida del campeón mundial Boris Spassky, donde tenemos que aprovechar la ventaja material en la siguiente posición. Fijaos. Spassky, que llevaba las negras, tiene calidad de ventaja y logró la victoria con bastante facilidad. A ver si se os ocurre el modo de lograrlo. Juegan las negras. Tenéis que buscar el plan ganador más sencillo. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear de 3 a 15 minutos para pensarlo. Vamos a ver la forma en que Spassky resolvió el problema. Aquí la mejor manera para ganar consiste en mantener la misma posición para dejar a las blancas en sus one. Simplemente hay que conservar clavado el alfil con torre A3. Si las blancas mueven su rey, permiten la entrada del rey adversario por la casilla C4, lo que resulta inmediatamente decisivo, pues no podrán defender las debilidades en B4 y F2. Las blancas solo tienen la jugada F3. Spassky sigue esperando hasta que su rival termine todas sus jugadas de peones. La idea es pasar a H2 y capturar el peón a H4, que no puede ser defendido. Las blancas cortan el paso y las negras consiguen ganar uno de los peones blancos, tras lo que la victoria no ofrece dificultades. Posiblemente, la partida se puede ganar de otras formas, pero estaréis de acuerdo en que la forma en que lo hizo Spassky es la más sencilla y no necesitó calcular nada. Os felicito si también vosotros habéis encontrado ese método ganador. En el siguiente ejercicio tenemos nuevamente una partida de Spassky, en esta ocasión con las piezas blancas y sin ventaja material, aunque sí una clara superioridad posicional. Veamos. La ventaja blanca no ofrece dudas. Su torre está muy bien colocada, pero las negras mantienen bien defendidas sus debilidades en E6 y A7. Juegan las blancas. ¿Cómo deben continuar? ¿Se os ocurre algún plan ganador? Os daremos de 3 a 15 minutos para que tratéis de encontrar la solución. Veamos cómo jugó Spassky. Nuevamente tenemos una posición en la que no hace falta calcular nada. Seguramente alguno de vosotros habrá pensado la maniobra torre B8. Pero eso no termina la resistencia de las negras, pues pueden jugar, por ejemplo, su rey a H6 y contra torre B7 aguantar en la casilla D7. Y no existe Suswan, porque las negras pueden maniobrar con su rey en las casillas G6 y H6. En ese caso, las blancas conservan la ventaja, pero no es tan sencillo aprovecharla. En cambio, el plan utilizado por Spassky es mucho más claro. Observad. Las blancas deben llevar su rey a la casilla H4 para atacar el peón negro, empezando con la jugada rey F2. Observemos que la jugada del alfil de las blancas ha sido una especie de jugada de espera. La idea es que si ahora las negras siguen con rey H6, se responde con rey H3. Y al estar su rey en G6, las negras no disponen del jaque de caballo en G6, que obligaría al rey blanco a retroceder. Esta variante que acabamos de ver sería perdedora para las negras.
En vista de ello, ensayaron una medida desesperada, sacrificando un peón que de todas maneras iban a perder, para cerrar el paso al rey blanco. Las negras entregaron de inmediato su peón jugando h4, intentando aguantar sin dejar entrar al rey enemigo. Pero la defensa de las negras enseguida se viene abajo, con el sacrificio del alfil en d5, y las negras se rindieron. Si aceptan el sacrificio, entonces sigue... y el peón corona inevitablemente. Espero que no os haya resultado difícil encontrar la idea ganadora de llevar el rey a h4. Pasemos al último ejercicio, que presenta una dificultad bastante mayor. En este ejercicio vamos a analizar el final de una partida jugada en San Petersburgo en la Navidad de 1895 entre Pillsbury y Lasker, dos de los mejores ajedrecistas de aquellos tiempos. Emanuel Lasker, que un año antes de disputarse esta partida había conseguido el título de campeón del mundo, no pudo defender con éxito el final que vamos a ver. A vosotros os va a corresponder la tarea de lograr lo que no pudo hacer Lasker, aunque os daremos alguna ayuda. Observad. Lasker jugó alfil e4 y perdió ante la precisa maniobra de su rival. Ahora las negras ya no tienen tiempo de capturar en g2, porque las blancas disponen de un bonito sacrificio de caballo para obstruir la diagonal y coronar su peón. Y así se impide que se abra la diagonal. En esta variante, las blancas se las han ingeniado para mantener cerrada la diagonal, donde el alfil enemigo podría impedir la coronación de su peón. Por ello, Lasker entregó su peón C de inmediato, despejando esa diagonal, pero tampoco le sirvió de nada. Fijaos. En lugar de capturar en g2, Lasker jugó c5 jaque. Pero también perdió rápidamente porque tras a6, las blancas llevan claramente la delantera en la carrera por coronar un peón. Si ahora f5, el peón blanco corona con jaque. En lugar de ello, la partida siguió intentando detener los peones enemigos. Pero caballo d5 obligó a Lasker a rendirse, pues los peones blancos avanzan imparablemente. Por ejemplo, ganando. El ejercicio que os proponemos es buscar la forma en que las negras podían haberse salvado en este final. Os recuerdo que la posición donde hay que buscar es la siguiente. Juegan las negras. Ya hemos comprobado cómo la continuación elegida por Lasker en la partida llevaba a la derrota, aunque era difícil verlo con tanta anticipación. Pero vosotros ya lo sabéis, de modo que podéis buscar algo diferente para las negras. Os vamos a dar hasta media hora para que intentéis encontrar la solución. Vamos a ver si habéis conseguido dar con la salvación. En primer lugar, hay que señalar que las negras no tienen demasiadas jugadas a su disposición. Por ejemplo, la maniobra que empieza con rey g3 es demasiado lenta. Las blancas juegan a 5. Y colocando su caballo en d5, obstruyen la diagonal y coronan en 2 jugadas. La jugada c5 jaque también se puede descartar rápidamente, pues conduce a la misma posición a la que llegó Lasker en la partida. Y ya sabemos que eso pierde, así que no es necesario investigar más.
Como hemos podido constatar fácilmente, si ninguna de esas posibilidades ofrece esperanzas de tablas, las negras deben buscar la salvación en otra parte. Y casi por eliminación, podemos dar con la idea correcta, que desde luego no era nada sencilla. Observad. La primera jugada es G5. Y ahora viene la jugada clave, alfil por H3. El sacrificio del alfil sirve para acelerar la coronación de un peón negro en el caso de que se acepte, pero de lo contrario, el alfil tomará en G2 con ganancia de tiempo. Analicemos las posibles variantes. Si las blancas siguen con el avance del peón, puede verse la gran diferencia con las variantes anteriores. Las negras también avanzan su peón, y ya no es bueno cerrar la diagonal con caballo de 5. Ya que tras la doble coronación, las negras ganan la dama. En esta variante, las blancas incluso pierden la partida. Pero veréis que en todos los casos las negras consiguen salvarse. Comprobémoslo. Otra idea para las blancas es bloquear de inmediato el peón C mediante rey C5. Pero ambos bandos coronan a la vez y las blancas no están mejor en absoluto. Por último, nos queda examinar qué sucede si las blancas toman el alfil. Ahora, el caballo no llega a tiempo de luchar contra los peones enemigos. Lo mejor que tienen las blancas es... Y aunque las blancas coronan primero, las negras lo hacen con jaque, y a continuación tomarán el caballo enemigo con un resultado de probables tablas. Verdaderamente, este recurso con G5 y el sacrificio del alfil era bastante difícil de encontrar, y si lo habéis conseguido, habéis mejorado el juego de todo un campeón mundial. Con esto me despido hasta muy pronto. Ánimo y seguid practicando.